ofrece al paso de la corriente. Acá es la conductancia. Y en la ecuación la definimos para su cálculo como la recíproca de la resistencia. Por lo tanto, las unidades también son recíprocas. Si la resistencia tenía unidades de ohmios, la conductancia va a tener unidades de 1 sobre ohm, ohm menos 1, y a esa nueva unidad le damos el nombre de Siemens, y la designamos con S mayúscula. La conductividad específica es otro parámetro que se utiliza, y está dado, tiene relación, mejor dicho, con la resistencia específica. Esta acá chiquita, la vamos a poner acá, nos faltaría eso como para completar el cuadrito, vamos a poner la resistencia específica, se la designaba con la letra Rho griega, y las unidades eran Rho griega, acá esta es la letra griega, y las ¿qué unidades tenía? ¿Se acuerdan? Es la recíproca de esta, sería ohm centímetros, ¿verdad? Es la recíproca de esta, ohm centímetros. Acá. ¿Y cómo la definíamos? ¿Qué relación había entre la resistencia específica y la resistencia? Bueno, lo vamos a completar a esta relación para definir la resistencia específica. A nosotros en conductancia vamos a tener en cuenta que de la resistencia, si conocemos el dato de resistencia específica, podemos determinar la conductividad específica como su recíproca. O sea, la relación entre S rho y K es la recíproca. Es igual a 1 dividido K. ¿Sí? Esto es lo que vamos a poner. Vamos a ver. Esta rho, entonces, la recíproca de la conductancia específica, la resistencia específica es la recíproca, porque si tenemos un dato, podemos sacar el otro dato que necesitemos. Si nos dan el dato del rho, podemos conocer K chiquita. Y a su vez, también, voy a separar esto. Ahí está. Esa es la relación entre rho y K, es la recíproca. Y luego tenemos esta otra relación que estaba puesta de antes, K chiquita, acá K, la conductancia específica, bueno, K es igual a G por tita. K chiquita es igual a G por tita, o es igual a G por L sobre el área. O sea, la conductancia específica es igual a la conductancia por la longitud que representa la distancia entre los electrodos sobre el área del electrodo, donde este factor longitud sobre área representa la constante de celda. Entonces, de esa manera vamos a tener relacionadas todas las variables que pueden aparecer en los problemas. ¿Sí? Si nos dan la conductancia, la resistencia específica, podemos calcular la conductancia específica mediante esta relación. O bien, si conocemos G y conocemos tita, también podemos determinar K chiquita. O a veces necesitamos tita y lo podemos despejar de esta relación
y tita sería igual a K chiquita sobre G. Entonces depende de las necesidades, lo importante es tener bien claro cuáles son las relaciones entre esas variables y ustedes poder aplicar la que ustedes necesiten, la relación que necesiten en el problema. Otra variable, acá les mencioné, pero no les dije qué era exactamente, la constante de celda, se la designa con esta letra griega tita, y las unidades son centímetro a la menos 1. Y en la teoría ya les explicaron que se trata de un parámetro geométrico de la celda. Las celdas tienen distinta forma y distinto tamaño en función del analito que se va a cuantificar, o sea, en función de la composición de la solución. Si son soluciones muy concentradas, muy diluidas, de sales disueltas, la constante de celda que se utilice, o sea, en la celda que se utilice, puede ser diferente. Ahí están sugeridas las celdas que se van a utilizar en función de la concentración de los iones que están presentes en esa solución. Entonces, cuando tenemos iones de soluciones de concentración intermedia de iones, la constante de celda que usamos es de 1 centímetro a la menos 1. Para soluciones concentradas tenemos celdas de mayor constante de celda, y para soluciones diluidas, celdas de menores constantes de celda. Ese desarrollo está en la teoría, y les explica por qué necesitan distintas constantes de celda en función de la concentración de los iones en la solución. Bueno, lo importante de acá es que ustedes recuerden que la constante de celda proviene de, es un valor que relaciona la distancia entre los electrodos, que está dada por L, acá no es I, sino L minúscula, sobre el área del electrodo. Y en nuestro caso, la celda que utilizamos es de 1 centímetro a la menos 1. Al dividir centímetro sobre centímetro cuadrado, nos queda esta unidad. Se simplifican y nos queda centímetro a la menos 1. Y también está esta relación, que la constante de celda es igual a la relación entre la conductancia específica y la conductancia de la solución. Después, otro parámetro que usamos es la conductividad equivalente, que se la define como la conductancia específica sobre la normalidad de la solución. Ahí hay un factor acá de conversión que es 1000, pero si ustedes recuerdan esta relación, el factor lo colocan ustedes para homogenizar unidades. Aparece un factor de 1000 acá. Y la conductividad molar también es la misma relación, sino que está expresada cuando la concentración está dada en moles, tenemos esta expresión molar, y esa conductividad molar se la designa con L, ahí le aparece en letra griega, la tengo que cambiar a times, entonces ahí corresponde L. La conductividad molar se define de la misma manera, la conductancia específica sobre la concentración, pero ahora en moles, en molar, por dicho, no en moles, en molar, concentración molar. Entonces, con estas definiciones y conceptos, ustedes tienen que diferenciar qué es la conductancia específica, qué es la conductancia equivalente, cuál es la conductancia molar. Esos conceptos los tienen que tener bien claros y diferenciados. Entonces, en función de estas definiciones, vamos a resolver el problema. Entonces, para la primera solución, dijimos que se trata de una solución patrón de cloruro de potasio, de concentración 0,01 normal, cuya resistencia al paso de la corriente tiene este valor, y donde la conductancia específica de esa solución tiene un valor a esa temperatura. Son datos todos, a 25 grados, dijimos. Y recordemos ahí también de que la conductancia es una función que depende de la temperatura, es una variable que depende de la temperatura. El problema nos pedía calcular la conductancia específica de la segunda solución que contiene otros iones disueltos. En la misma celda, en las mismas condiciones. En este caso, entonces, la concentración de esa segunda especie es de 0,01 normal también, la resistencia medida es esta, y quieren que le demos el resultado de la conductividad específica.
Entonces, en base a este planteo, lo que tenemos que hacer es calcular la constante de celda. La constante de celda, como su nombre lo indica, es un valor constante, y si estamos utilizando la misma celda para hacer la medición, ese valor permanece constante. Si cambio la celda, por supuesto va a tener otro valor. En este caso se trata de una medición que se hace en el mismo instrumento. Entonces esa constante tiene idéntico valor. Entonces el primer paso sería, con los datos de la primera solución, calcular la constante de celda. Y partiendo de esa estrategia, digamos, de resolución, entonces lo que vamos a hacer es ver cómo se calcula la constante de celda. La constante de celda, dijimos, que era la relación entre K chiquita, la conductividad específica, y la conductancia. Entonces, y esos datos los tenemos K y tenemos R, en realidad tenemos R, pero podemos tener G al invertirlas, ¿no es cierto? Podemos determinar su valor directamente por la recíproca. Entonces lo primero que hacemos es calculamos G de la primera solución como la recíproca de la resistencia, hacemos ese cociente y tenemos el resultado de la conductancia de la primera solución. Las unidades, recuerden que es recíproca de ohm, es ohm a la menos 1, o también se la denomina Siemens. A esa unidad se la denomina Siemens. Se la simboliza con S mayúscula. Entonces, podemos de aquí despejar la constante de celda, ya que conocemos K chiquita, K1, la conductividad específica, y la conductancia, donde θ era la relación entre K1 y G1. Como G1 ya lo calculé previamente, entonces hago el cociente y encuentro el valor de la constante de celda. Cuando ustedes hacen el cálculo, utilicen las unidades. Este parámetro tenía unidades de K chiquita, tenía unidades de ohm a la menos 1, centímetro a la menos 1. Y G tiene unidades de ohm a la menos 1. Entonces al hacer el cociente se me van los ohm a la menos 1 y me queda centímetro a la menos 1 como resultado de la simplificación. Entonces este sería el valor de la constante de celda para ese instrumento. Entonces el siguiente paso va a ser el cálculo de la conductividad específica, sabiendo que esta relación se mantiene para el segundo caso, o sea que θ va a ser igual a K2 sobre G2, y donde G2 la puedo calcular de la misma manera que calculé G1 como la recíproca de la resistencia. Hago la recíproca y tengo su valor. Y de esta relación de θ, de la definición de θ como K1 sobre G1 o K2 sobre G2, puedo despejar K2, que era la incógnita que estoy buscando. Entonces la conductancia específica es G2 por θ, despejando de la relación, ¿sí? K2 es igual a G2 por θ, pasan multiplicando. Entonces ya tengo despejado el valor de G2, calculado como la recíproca de la resistencia, y reemplazo en esta expresión, y θ ya la calculé en el paso anterior a partir de los datos de la primera solución, que era el patrón. De esa manera encuentro el valor de la conductancia específica para la segunda solución. Y las unidades tenemos que considerar acá nuevamente. G2 tiene unidades de ohm a la menos 1, y θ tenía unidades centímetro a la menos 1. Entonces el resultado va a ser ohm a la menos 1, centímetro a la menos 1, o lo que es lo mismo, Siemens, centímetro a la menos 1. ¿Sí? Y este sería el resultado del primer ítem, del punto A. El segundo punto nos piden calcular la conductancia equivalente de esa solución. Entonces, por definición, dijimos que nabla, que habíamos designado como conductancia equivalente, era igual a la conductancia específica sobre la normalidad de esa solución. La conductancia K2, dice, calcula la conductancia equivalente de la misma, o sea, de la solución problema. Entonces, nos queda esto, nabla igual a K sobre N. Y K vale esto, 0,0186, 1,86 por 10 a la menos 3, acá es 1,86 por 10 a la menos 3,
un 84 puse acá, es un 86 por 10 a la menos 3 ohm a la menos 1, centímetro a la menos 1, sobre la concentración de esa solución, de la solución 2, que era 0.01 equivalente por litro. Y tenemos que hacer la conversión, este 1000 que les decía que aparece en la definición, se debe a la conversión de estos litros y los centímetros. Tengo una relación de litros y centímetros que no son compatibles. Se tengo que afectar a este cociente de un factor de conversión de unidades, donde la relación que estoy utilizando acá es que 1000 centímetros cúbicos representan un litro. Y de esa manera este litro puedo simplificarlo con este, y los centímetros con esto, y me va a quedar como resultado esta relación, ohm a la menos 1, centímetro cuadrado, equivalente a la menos 1. Los equivalentes serían estos nada más, como ven acá, este equivalente, y estos litros se van con estos, y nos quedan los centímetros, este litro con este, y estos centímetros cuadrados es el producto de estos 2 centímetros que tenemos en la expresión original. Entonces el resultado va a ser este valor por ohm a la menos 1, centímetro cuadrado, equivalente a la menos 1. ¿Sí? Chicos, ¿se entendió el primer punto? Bueno, seguimos entonces. Entonces, de esa manera hemos calculado la conductancia específica de la segunda solución y su conductancia equivalente. En el segundo punto nos piden calcular la conductividad específica y la conductividad molar. Es más o menos similar a la anterior. También la específica y la molar. Y para eso nos dan como datos que tenemos una celda formada por 2 electrodos de platino en una solución de ácido clorhídrico a concentración 0.01 moles por litro, o molar. Y que en esas condiciones, esa solución tiene una diferencia de potencial de 10 voltios entre esos electrodos cuando circula una corriente de 1.56 por 10 a la menos 1 amperes de intensidad. Y la constante de celda de ese instrumento es de 200 metros a la menos 1. Entonces, con esos datos tenemos que determinar K chiquita, la conductancia específica, y la conductividad molar, que le llamamos L. Entonces volvemos al planteo inicial. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la diferencia de potencial, la intensidad de la corriente, la constante de celda y la concentración. Nosotros para determinar la conductancia específica tendríamos que multiplicar G por tita, por definición. Habíamos puesto una de las relaciones, era esa, K igual a G por tita. Entonces, si vamos a aplicar esa relación, tenemos tita y G nos faltaría calcular. No la tenemos disponible la podemos calcular, pero no la tenemos calculada. La podemos extraer de los datos. Entonces, ¿cómo calculamos G? A partir de la resistencia. G era la recíproca de la resistencia. Y la resistencia habíamos definido como la diferencia, como el cociente entre el potencial aplicado y la corriente que circula como cociente, D sobre I. Entonces esos datos los tenemos, entonces podemos calcular la resistencia como 10 voltios dividido 1.56 por 10 a la menos 1 amperes. Y como unidades resultantes vamos a tener el ohm, ese cociente volt sobre amper se define como ohm. Entonces esa relación de valores me queda esto, 64.1 ohmios. Una vez que tengo la resistencia, sé que la G, la conductancia, era la recíproca. O bien lo reemplazo en la relación original, yo sé que K es igual a G por tita y G es igual a 1 sobre R, directamente reemplazo en esa expresión, es lo mismo. Entonces me queda 1 sobre la resistencia que acabamos de calcular por 200 metros a la menos 1, y puedo llevar a centímetros. Como siempre, las unidades en que expresamos K chiquita es ohm a la menos 1, centímetro a la menos 1. Como esto está dado en metros,
tengo que transformarla a centímetros. Sabemos que 1 metro equivale a 100 centímetros. Entonces, ponemos ese factor de conversión de la manera conveniente, ¿sí? Como producto acá para que se vayan los metros con estos metros. Resuelvo los términos numéricos, que me da 0.0312, y los términos dimensionales, que sería ohm, me queda ohm a la menos 1 porque está en el denominador, y este metro se va con este metro y me queda centímetro a la menos 1. Ohm a la menos 1, centímetro a la menos 1, o siemens por centímetro a la menos 1, que es la otra forma de expresarlo. Entonces, de esa manera calculamos la conductancia específica de esa solución. Y la conductancia molar, la conductividad molar, L, mayúscula, la habíamos definido como K chiquita sobre M, la conductancia específica sobre la molaridad. La conductancia específica la acabamos de calcular y la molaridad es dato, era 0.01 molar. Entonces reemplazamos esos valores y tenemos cuidado de que acá tenemos litro, acá tenemos centímetro, por lo tanto hay que afectar esto de un factor de conversión para poder simplificar los centímetros con los litros. Entonces el factor de conversión nuevamente es el mismo, decimos que 1000 centímetros cúbicos equivalen a 1 litro, y de allí puedo hacer las simplificaciones. El resultado que me queda es este, 3120 ohm a la menos 1 centímetro cuadrado, mol a la menos 1. O siemens, centímetro cuadrado, mol a la menos 1, que es lo mismo. ¿Sí? O sea, es el mismo proceso. Son distintas variables, acá era, bueno, a partir de los datos de voltaje e intensidad de corriente, y en el otro caso era a partir de la resistencia. Pero el concepto es el mismo. El punto 3 nos plantean que a partir de una solución que es donde se pesó 1.5 gramos de sulfato de sodio, cuyo peso molecular es 142 gramos por mol, en 250 mililitros de solución. Entonces, esa solución tiene una resistencia específica de 1.52 ohmetros. Para esa solución tengo que determinar el grado de disociación aparente de ese reactivo de sulfato de sodio en esa solución. La conductividad molar límite de ese reactivo, a la que llamo L0, tiene este valor, 2.85 por 10 a la menos 2, ohm a la menos 1, metro cuadrado, mol a la menos 1. Bueno, entonces, los datos serían la masa del reactivo, el volumen al que llevo la solución, la resistencia específica, Rho, que la conocemos como Rho, 1,52 ohmetro, la conductividad molar límite, o sea, dilución infinita, L0, la conductividad molar límite a dilución infinita, sería este valor, es dato, el peso molecular del compuesto. 2 veces puse acá lo mismo, no importa. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que calcular? El grado de disociación. Para calcular el grado de disociación, vamos a tener en cuenta la relación entre este valor L, de conductividad molar, decimos si esa conductividad molar es la límite, o sea, cuando está completamente diluido y no hay interferencia entre los iones, decimos que en ese caso el grado de disociación es el máximo, corresponde al 100%, y quiero saber cuál es la conductividad, el L nada más, en las condiciones que estamos trabajando. Si conocemos el L a dilución infinita, ahí la disociación va a ser en la máxima, el 100%, y el L en las condiciones que trabajemos vamos a tener una disociación menor. Eso es lo que quiero relacionar. Por lo tanto, tengo que calcular el L en las condiciones que realicé la medición. L, por definición, la conductividad molar, no la límite, sino la real de la solución, era, por definición, K sobre M, la conductividad específica sobre la molaridad.
A su vez, habíamos dicho que K chiquita, la conductancia específica, era la inversa de la resistencia específica. Como tenemos de dato la resistencia, la pongo en función de la resistencia, como 1 sobre resistencia específica. Y la molaridad la dejo tal cual, ¿sí? Sobre la molaridad. Como tengo la masa y el peso molecular, la masa del analito, del soluto, y su peso molecular, puedo calcular la molaridad, y tengo el volumen también de la solución. Eso me va a permitir calcular la molaridad. Entonces, la molaridad, por definición, eran los moles sobre volumen, número de moles sobre volumen de solución. Los números de moles, a su vez, eran igual a la masa sobre el peso molecular. Tenemos dato de masa, tenemos dato de peso molecular, calculamos el número de moles. Y la molaridad va a ser ese número de moles dividido el volumen de la solución expresado en litros. Entonces, de esa forma calculo la molaridad. Una vez que tengo el cálculo de la molaridad, puedo reemplazar en esta expresión todos los datos. ¿Qué datos tengo? La resistencia específica, que en este caso, como la puse a la conductancia específica en función de la resistencia específica, me queda en el denominador. Y la molaridad está en el denominador, ya la calculé, que es 0.042, diría acá. Y nada más. Y luego tengo que tener en cuenta también el factor de conversión, como hacemos siempre. Como tengo acá litro y acá tengo metros, tengo que ver la relación entre el litro y el metro. La relación, el factor de conversión de litros a metros cúbicos. Y la relación sería esta. 1 litro es 10 a la menos 3 metros cúbicos. Antes teníamos 1 litro, era 1000 centímetros cúbicos. Bueno, esa era la relación. 1 litro es 1000 centímetros cúbicos. Ahora 1 litro es 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Bueno, entonces en función de esa relación entre el metro cúbico y el litro, puedo simplificar las unidades. Y me queda este resultado, 0.0155 o más la menos 1, porque está acá en el denominador. Esto se simplifica con esto, me queda metro cuadrado y el litro se va con el litro. Se me queda metro cuadrado, mol a la menos 1. Y además vean que el L0 que estamos utilizando como referencia para del 100% de grado de disociación está expresado en esa misma unidad, que tengo que llevar a la misma unidad. Entonces utilizamos ahora este concepto de la conductividad molar a dilución infinita, representaría el 100% de disociación, mientras que esta molaridad, esta conductividad molar, me representaría un X% de disociación, es menor que el 100, por supuesto. ¿Sí? Y de esa manera calculo el grado de disociación. Acá lo vamos a poner. Bueno, no. Quería poner X para que se vea la regla de 3, pero bueno, es esto corresponde a esto corresponde a esto. Una regla de 3. Como acá está en forma de ecuación, tendría que mover un poquito acá para que se vea. Y acá poner X. Ahí está. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer. Es una regla de 3. Esta conductividad molar límite representa el 100% de disociación. La conductividad molar calculada corresponde a X. Y sería el resultado. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Entonces sigamos el problema 4. Dice una solución de ácido clorhídrico 0,1 molar entre 2 electrodos de platino de 2 centímetros cuadrados de superficie a una distancia de 5 centímetros muestra una resistencia de 63 ohm. Hallar la conductancia del ácido y la conductividad molar del ácido.
bueno, estamos en lo mismo prácticamente, en ver qué datos tenemos y qué cálculo nos conviene hacer. Tenemos concentración del electrolito, ácido clorhídrico, la superficie del electrodo, la distancia entre los electrodos, la resistencia del electrolito, y nos piden calcular la conductividad, la conductancia del ácido y la conductancia molar. Entonces nos piden calcular G, no K. Yo puse K acá. Nos piden calcular G. Esa es la incógnita. G, la conductancia y la conductividad molar L. La conductividad molar L. Bueno, si nos piden G, sabemos que G, la conductancia, es la recíproca de la resistencia. ¿Tenemos la resistencia? Sí. Entonces simplemente hacer la recíproca, invertirla, nada más. La conductividad molar es lo mismo que veníamos diciendo, la relación entre la conductancia específica y la molaridad de la solución, y a su vez eso era igual, K era igual a G por tita sobre la molaridad, y G lo dejamos como está, tita era L sobre S, la relación entre la distancia entre los electrodos y la superficie del electrodo, y M lo dejamos como está porque es dato. Entonces, en función de eso, la conductividad molar la podemos calcular. ¿Sí? Entonces, G, ¿está bien? K sobre M, donde K es igual a G por tita sobre M, G por tita, G por L sobre S sobre M. Bueno, acá lo que hicimos es K a su vez era igual a G por tita en esta relación. K es igual a G por tita. Podemos directamente reemplazar acá o hacer parcialmente como ustedes quieran. Lo importante es que calculemos, si no directamente pasamos acá y reemplazamos todo, porque G ya la tengo este valor, L la conozco, es esta, S la conozco, es esta, y M la conozco, es esta. O sea, lo que me interesa a mí, o puedo hacer primero calcular el numerador y después hacer el cociente. ¿Sí? Entonces veamos esta alternativa, hacerla directamente. Entonces sería igual a G, que es dato, esta, por L, la distancia entre los electrodos en centímetros, dividida la superficie de los electrodos en centímetros cuadrados, y dividido la molaridad, 0,1 moles por litro. ¿Sí? Y luego tengo que afectarla del factor de conversión. Todo eso, el factor de conversión. ¿Cuál es el factor de conversión? Por un factor de conversión. ¿Cuál es el factor de conversión? Tenemos, era 1000, bueno, pero lo quiero poner en función de lo que me da el mismo valor que teníamos antes. Antes de hacer esto voy a poner los datos numéricos para que se vea. Si no, cuando ustedes hacen, lo tienen que hacer con valores, con unidades. O sea, dijimos 0,0159 ohm a la menos 1 Siemens, que es lo mismo, por, esto sería lo que tenemos acá, G por L. L es 5 centímetros, la distancia, sobre la superficie, que son 2 centímetros cuadrados, elevado al cuadrado. Si quieren ponemos así, elevado al cuadrado. Y dividido a su vez eso por la molaridad, que es 0,1 mol sobre litro, o litro a la menos 1. Menos 1. ¿Sí? Mol a la menos 1. Litro a la menos 1. Entonces ahora es más fácil, si lo tenemos así, ver cuál es el factor de conversión. Quiero llevar los centímetros y poderlo simplificar con los litros. Entonces el factor de conversión es 1000 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico equivale a 1 litro. Porque acá lo tengo
A ver, veamos que no esté al revés. Hay que tener en cuenta eso, de que nos quede bien como factor, que no vayamos a ponerlo al revés. Es 0,0159 centímetros por 5 centímetros sobre 2 centímetros cuadrados y dividido 0,1 mol, litro a la menos 1, y entonces vemos que un litro son 1000 centímetros cúbicos. Ese es el factor. Y queda en el numerador. Queda en el numerador porque el litro está en el denominador. Entonces, con el litro en el denominador se va a ir con el litro a la menos 1 del denominador que está acá. Como ambos están en el mismo lado, se van a cancelar. ¿Sí? Y la cancelación entre este centímetro y este, que está uno en el numerador y otro en el denominador, me queda centímetros nada más. Y con este también. El resultado me queda centímetro al cuadrado. Tal cual. ¿Sí? Entonces sería eso. Llegamos al mismo resultado. Acá es como que hay un paso que no tiene mucho sentido. Este no tendría sentido. Y directamente, si hemos puesto esta expresión, directamente reemplazamos ahí todo y ya está. ¿Sí? Ese sería el resultado. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió, verdad? Sí, profe. Bueno, sigamos entonces. El punto 5 dice, se colocó una celda de conductancia, en una celda de conductancia una solución de cloruro de potasio que tiene esta conductividad específica. ¿Sí? Esta conductividad, 0.01288 Siemens centímetro a la menos 1, la resistencia medida fue de 48.3 ohmios. Cuando la misma celda se llenó con esta solución de cloruro de cadmio de esta normalidad, la resistencia cambia este valor, porque tengo otra sal. Calcular la constante de celda y la conductancia equivalente N de la solución de cloruro de cadmio. Tiene el mismo tratamiento. Entonces tenemos la conductancia específica, la resistencia de segunda solución, la concentración, nos piden tita y nada. Tita por definición era igual a K sobre G, y G, como es la inversa de la resistencia, la puedo poner acá directamente, K específica por R, y calculo directamente, más directo. Y nabla, habíamos dicho que era igual a K chiquita sobre N, sobre la normalidad, K chiquita era igual a G por tita, G era la inversa de la resistencia, tita ya está calculada en el punto anterior, y la normalidad queda donde está en el denominador. Entonces simplemente reemplazamos por 1 sobre R ya es dato, y tita está calculada, y la normalidad es dato, y podemos reemplazar. Y como siempre les sugiero pongan las unidades, porque acá hay que hacer una conversión de los centímetros cúbicos a litros. ¿Sí? Exactamente igual. El punto 6 dice, una solución que contiene un peso equivalente a gramo de cloruro de sodio a muy alta dilución se titula con nitrato de plata. A partir de las movilidades de los iones que intervienen, calcula la conductancia equivalente de la solución. En estos 3 puntos, al inicio de la titulación, en el punto de equivalencia y en el punto donde se ha agregado un total de 2 equivalentes gramos del reactivo titulante. Entonces, acá tenemos que hacer uso de esta propiedad de las soluciones, que decimos que la conductividad límite a dilución infinita de una solución se puede obtener como la suma de las movilidades, las conductividades iónicas de las especies que conforman esa solución, de las especies que son responsables del transporte de los iones, del transporte de la corriente, que son los iones,
que están solubilizados. Entonces podemos calcular esa conductividad como la suma de las conductividades de los iones, a dilución infinita también. Entonces, vamos a hacer uso de esta propiedad, de esta ecuación. Al inicio de la titulación, nosotros vamos a tener en el vaso de precipitado, donde hacemos la titulación, porque es una titulación conductimétrica, entonces lo hacemos en un vaso, y con un agitador magnético, y vamos mezclando con ese agitador, y va cayendo desde la bureta el reactivo titulante. Entonces, inicialmente solo tenemos en el medio iones sodio y iones cloruro, que están solubilizados en el medio. Entonces, la conductividad de esa solución se va a deber a esos dos iones, a los iones sodio y a los iones cloruro, nada más. Que lo que hago es recurrir a la tabla que ustedes tienen en la guía y ver su conductividad equivalente a dilución infinita. Entonces sacamos esos datos de tabla, la conductividad del sodio es 50,2, la menos 1 centímetro cuadrado, equivalente a la menos 1, y la del ion cloruro es esta, 76,1. Por lo tanto, la conductividad total va a ser la suma de las conductividades de los iones individuales. Simplemente sumamos esos valores y ya tenemos el resultado de la conductividad que se debida a ambos iones presentes. En el punto de equivalencia, ¿qué significa llegar al punto de equivalencia? Que los iones cloruros han reaccionado con los iones plata, se ha formado el precipitado de cloruro de plata, porque se trata de una reacción de precipitación, donde el reactivo titulante era el nitrato de plata y el analito era el cloruro. Entonces, a medida que vayamos agregando reactivos, se va a ir formando este precipitado, hasta que todo el ion cloruro precipita. ¿Sí? Entonces, la reacción en su forma iónica la podríamos expresar de esta manera. Los iones sodio con los iones nitrato, que están también solubilizados en el medio, los iones plata y los iones cloruro forman el cloruro de plata, mientras que los iones nitrato y los iones sodio van a permanecer en el medio en forma iónica. Entonces la conductividad equivalente para esta solución va a ser igual a la suma de las conductividades iónicas de esos iones que están solubilizados en el medio. ¿Cuáles son? Son estos dos, el nitrato y el ion sodio, porque los iones cloruro y los iones plata se han precipitado equivalente, por lo tanto ya no me queda nada de iones cloruro y no agregué exceso de plata aún, entonces no tengo iones en exceso de plata. Entonces toda la sal de plata, de cloruro de plata, está depositada en el fondo del vaso o en el medio si está agitado está en todo el medio de la solución, pero es un sólido que no va a conducir la corriente eléctrica. Entonces los únicos responsables de la conductancia, ¿sí? Son los iones nitrato y los iones sodio. Por lo tanto, la conductividad se va a deber a la suma de las conductividades de esos iones. El ion sodio tenía esta conductividad y el ion nitrato esta conductividad. Sumamos ambas y tenemos la conductividad equivalente de la solución. Luego tenemos que agregar un exceso de nitrato de plata. Como en toda titulación, pasamos por el punto de equivalencia, y en este caso, cuando es una titulación conductimétrica, sabemos que para poder graficar la curva tenemos que pasarnos del punto de equivalencia para tener dos tramos, el tramo hasta el punto y después del punto, y poder trazar las tangentes y poder definir el punto final. Esa era la forma gráfica de cuantificar el punto de equivalencia. Entonces necesito agregar un exceso, 2 equivalentes gramos de nitrato de plata. Por lo tanto, vamos a tener el ion sodio que estamos agregando, que teníamos, en el vaso precipitado, que eran los iones sodio, los iones plata, los iones nitrato que agrego, y los iones plata agregados. Entonces la reacción es la misma que antes, porque estamos hablando de la misma titulación. Entonces se precipitó por completo el cloruro de plata, y ahora agregué un exceso de un equivalente adicional de nitrato de plata. Por lo tanto, voy a tener un exceso de iones nitrato y un exceso de iones plata, y los iones sodio que tenía al principio se mantienen. ¿Sí? Entonces la conductividad total de la solución se va a deber a estos iones que están solubilizados en el medio. Al ion sodio inicial, al ion nitrato que agregué, que serían 2,
el que agregué hasta el punto de equivalencia y el que agregué después del punto de equivalencia. Y el ion plata que agregué en exceso, que es un equivalente nada más. ¿Sí? Un equivalente está en exceso, el otro equivalente reaccionó formando el cloruro de plata. ¿Sí? Entonces, ahora contabilizo cuánto es la conductividad de todos estos iones libres. ¿Cuánto es? La conductividad del ion sodio, que es única porque es la inicial, la que existía, un equivalente. 71.4 correspondía al ion nitrato, a un equivalente de ion nitrato. 63 corresponde a la plata, que es un equivalente en exceso, y el equivalente en exceso también de nitrato, de ion nitrato, porque agregamos dos equivalentes, uno que neutralizaba, que reaccionaba con el cloruro y precipita, y el otro que está en exceso. O sea, son dos para el nitrato, uno de plata en exceso y uno del sodio que estaba presente desde el inicio. Se reemplazamos los valores numéricos, sumamos, y este va a ser la conductividad de la solución cuando agregué 2 equivalentes gramos de nitrato de plata. Y eso era lo que nosotros veíamos y graficamos acá la conductividad versus el volumen del reactivo titulante. Vemos si nosotros podemos graficar esto. Si tenemos la conductividad total inicial, 126. Cuando llegamos al punto de equivalencia, esa conductividad bajó un poquito y a 121, o sea, hay una leve pendiente negativa, hasta 121 sería este valor. Y luego se duplica hasta, cuando agregue 2 equivalentes, acá 2 equivalentes, cuando agrego el doble, se duplica el valor, o sea, este es el doble prácticamente, lo hice a mano alzada, entonces acá si pongo los valores, acá sería un equivalente, 2 equivalentes, este valor sería 126, 126, y el otro sería 121, este punto. Y este último sería 256. Y esta sería la gráfica de la curva de titulación. ¿Sí? Cuando hacemos la titulación, nosotros tendríamos que obtener una serie de puntos. Cuando vayamos titulando, agregando reactivo titulante, va a ir disminuyendo la conductividad muy levemente. Pasamos el punto de equivalencia y necesito pasar para tener esta otra. Entonces el punto final se determinaba por la tangente a los primeros puntos y la tangente a los últimos puntos, y donde se intersectan esas tangentes tengo el volumen del punto final. ¿Sí? Eso es lo que quería mostrarles acá. Y el cálculo, en realidad acá no le están pidiendo esta gráfica, sino que se lo estaba mostrando cómo se ve. Les piden nada más que estos valores, cuánto vale la conductividad de la solución en los distintos puntos de la titulación. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, seguimos entonces. El último punto, no, el penúltimo. Predecir la forma de la curva de titulación de una solución diluida de hidróxido de sodio con ácido clorhídrico diluido. Entonces nosotros tenemos acá una solución de hidróxido de sodio. Tenemos iones sodio, acá si grafico, tengo esta conductividad, esta partecita de la gráfica en eje LG de la CI, estoy representando la conductividad del ion sodio. Y este otro tramo representa la conductividad del ion oxidrilo, porque tengo hidróxido de sodio. ¿Sí? Entonces la conductividad del oxidrilo de la tabla me da un valor de 200. Entonces si yo tengo la conductividad inicial, voy a tener la conductividad equivalente del oxidrilo más la del ion sodio, me da 250.2. Entonces esta más esta, inicialmente. En el punto de equivalencia, sabemos que ha reaccionado el ácido clorhídrico y ha agregado una cantidad equivalente de ácido clorhídrico a lo que tenía de hidróxido de sodio. Entonces, en ese momento, la reacción se produce una reacción de neutralización entre los oxidrilos y los protones, se forma agua, y mientras que los iones cloruro y iones sodio permanecen en la solución, y son los únicos responsables de la conductividad en este punto. Entonces la representación sería en este punto, cuando llego al punto de equivalencia acá, tendría la conductividad del sodio que se mantiene porque nunca le pasó nada, el sodio siempre se mantuvo en solución,
un electrolito que se mantiene libre en solución, y la concentración de los cloruros agregados va a ir creciendo continuamente y va a llegar a un valor definido en el momento que agregue el equivalente de ácido clorhídrico, que va a tener este valor. Entonces la conductividad equivalente del clorhídrico, del cloruro, sería este segmento, y este segmento es la del sodio, que sería este punto. En el punto de equivalencia, la conductividad de la solución está representada por la conductividad del sodio más la de los cloruros. La del sodio de tabla tiene este valor y la del cloruro tiene este valor. Entonces la suma de ambos me da 126, que sería este punto. Cuando agrego el doble del reactivo titulante del ácido clorhídrico, ¿qué voy a tener? Cuando agregue el doble, voy a tener la cantidad de agua que ya se generó en el punto de equivalencia, el exceso de iones, de protones, porque agregué el doble, entonces la mitad está en exceso. Los oxidrilos que había inicialmente ya se neutralizaron, ya no están presentes. El sodio está presente, que se mantiene siempre constante. Y los cloruros tengo el doble también, porque acá agregué la mitad y acá el resto, la otra mitad. Entonces tengo el doble de cloruros, la misma cantidad de sodio, y el exceso de protones, porque a partir de este punto, del punto de equivalencia, todo lo que agrego de ácido clorhídrico está en exceso. ¿Sí? Entonces, la conductividad en el doble del punto de equivalencia va a ser esta. 2 veces la conductividad de los cloruros, 1 vez la conductividad del ion sodio, y 1 vez la conductividad de los protones en exceso. ¿Sí? Y tengo en cuenta los datos de la tabla. 2 veces la conductividad equivalente del cloruro, 1 vez la del sodio, y 1 vez la de los protones que están en exceso. Y los oxidrilos ya fueron, porque ya se neutralizaron en este punto, ya no los tengo en cuenta, ya no existen en el medio. ¿Sí? Entonces la suma total me da 552. Represento este valor, es este que está en el gráfico. Entonces, el problema nos pedía que predecir la forma de la curva. La forma de la curva de titulación va a ser esta. Ustedes no van a ver estas líneas intermedias, ven el resultado, la suma. O sea, esta curva sería. Cuando ustedes titulan, van a tener estos puntos, después va a empezar a subir, y nada más. Estos valores que conforman esta curva, ¿de dónde viene esta conductividad total? La suma de las conductividades. Bueno, eso no lo puedo visualizar. Visualizo el resultado de la conductividad de todos los iones presentes, que sería esta curva. Y esa curva resulta de tener en cuenta las conductividades individuales de los iones que están formando parte de esa solución. ¿Sí? Y eso es lo que pusimos acá. ¿De acuerdo? Bueno, el último punto nos dice que una muestra de vinagre ha sido adulterada con ácido clorhídrico. Se titula 1 mililitro de esa muestra, que está disuelta en 200 mililitros de agua destilada con amoníaco 0.4876 normal, y se obtienen las lecturas de conductancia relativas que se dan a continuación. Si ustedes tienen como dato esta columna de volumen del reactivo agregado, hidróxido de amonio o amoníaco, la conductancia leída en el instrumento. Entonces, para poder hacer la gráfica, lo que hacíamos en este caso, al haber una dilución, un efecto de dilución, porque agregamos un reactivo titulante, que es el amoníaco, entonces al ir agregando un reactivo, el volumen inicial, que era de 200 mililitros, va a ir incrementándose. O sea, al incrementarse ese volumen hay que tener en cuenta un factor de corrección por dilución, que se definía como el volumen inicial de la solución más el volumen agregado del reactivo titulante dividido el volumen inicial. O sea, es un factor siempre mayor que 1. En el límite, cuando no agregué nada del reactivo, vale 1 exactamente, ya que el volumen agregado es 0. 200 sobre 200 me queda 1. Pero a medida que este volumen vaya creciendo, este término va a ser siempre mayor que 200, dividido 200 me va a dar mayor que 1. Entonces este factor es un número mayor que 1. Y la conductividad corregida va a ser el producto de la conductividad leída por ese factor de corrección. Entonces cuando grafiquemos la curva para hacer la curva de titulación, va a ser el producto
de esta conductancia por el factor de la G corregida, la voy a poner en ordenada, versus el volumen del reactivo titulante. O sea, esta va a ser la curva que me va a servir para el cálculo del punto final. Tiene como ordenada G corregida y como abscisa el volumen del reactivo titulante. Bueno, entonces, es lo primero que hacemos, es aplicar entonces el factor de corrección, hacer el producto, y una vez que tengo esto que era dato y esto que calculé por el factor de corrección, ya puedo graficar la curva, haciendo estos datos versus esta columna. Y hago la representación gráfica de esas dos columnas, de esas dos variables. El resultado va a ser esto. ¿Ven? Viene, y acá ¿qué se observa? Se observa esta disminución de la conductividad, una reacción ácido-base entre el ácido clorhídrico y el amoníaco, va disminuyendo la conductividad, luego aumenta, y luego aumenta con una cierta pendiente, y luego casi constante, cambia la pendiente. Entonces acá hay dos puntos de equivalencia. El primero representa la reacción del amoníaco con el ácido clorhídrico, y el segundo punto, que es la tangente entre esta recta y esta otra, sería este punto aproximadamente, sería la reacción entre el amoníaco y el ácido acético, porque dijimos que estábamos viendo la contaminación del vinagre, que es ácido acético, con ácido clorhídrico concentrado, con ácido clorhídrico, perdón. Entonces, al agregar al ácido acético una cierta cantidad de ácido clorhídrico, queremos ver cuánto hay de cada componente, de cada ácido, cuánto de clorhídrico y cuánto de acético. Y eso lo podemos cuantificar acá en la curva de titulación, sabiendo que primero va a reaccionar el clorhídrico por ser un ácido fuerte, reacciona primero, y después reacciona el ácido débil, que es el ácido acético, con el amoníaco. Entonces lo que tenemos que hacer es trazar la tangente acá, y me va a dar este volumen. Segundo, esta tangente que ya está trazada, trazo la tercera tangente, que sería esta serie de puntos acá, y la intersección de esta con la tercera tangente me va a dar este volumen. Y con esos dos volúmenes hago los cálculos. Acá está la gráfica. Ustedes tienen que hacer esa representación. Entonces vemos que el volumen del punto final al trazar las tangentes es de 3 mililitros para el primer caso, y el segundo es 4,5. Entonces, a partir de esos volúmenes de punto final, hacemos la igualdad de número de equivalente. El ácido clorhídrico, ya sabemos que es el primer punto, es igual al número de equivalentes del amoníaco. Esto por definición era masa sobre peso equivalente, esto por definición o por según los datos que tengo es volumen por normalidad, el peso equivalente pasa al otro miembro, y me queda esto, el volumen gastado de amoníaco en el punto final 1, por su normalidad, por el peso equivalente del ácido clorhídrico. Me da la masa del clorhídrico. Esa sería la masa de clorhídrico. Lo mismo hago con la muestra 2. Digo, el número de equivalentes de ácido acético es igual al número de equivalentes de amoníaco, entonces la masa del amoníaco va a ser igual al volumen por normalidad por el peso equivalente. Y en este caso, el volumen gastado de amoníaco en el segundo punto va a ser la diferencia de los volúmenes, porque este volumen es el volumen gastado de amoníaco con el ácido acético, va a ser este volumen menos lo que ya se consumió el ácido clorhídrico. Los 3 mililitros fueron consumidos por el clorhídrico. Entonces el volumen neto que gasta el ácido acético es esta diferencia, este tramo entre 3 y 4,5. O sea, me da 1,5 mililitros. Entonces ese volumen es el que coloco acá en este dato. El dato es la diferencia de los volúmenes por la normalidad, que es la misma, y por el peso equivalente del ácido acético, que es el peso molecular sobre 1, y puedo determinar la masa del analito, del ácido acético. Con las masas, luego hago la relación
de cantidades. Yo digo, esta masa está en 1 mililitro de muestra, porque decía el problema que teníamos 1 mililitro de vinagre que se lleva a 200 mililitros. Y se hace la titulación con los 200 mililitros de solución, pero partimos de 1 mililitro de muestra. Entonces, esta masa está en 1 mililitro, en realidad está en 200 y también está en 1 mililitro. Y para expresarlo en porcentaje, me refiero a 100 mililitros de vinagre. Entonces, esta masa de ácido clorhídrico está en 1 mililitro de muestra de vinagre adulterada. En 100 mililitros de vinagre adulterado tendremos esta masa de ácido clorhídrico, que sería el porcentaje. Esta masa de ácido acético está en el mililitro de vinagre adulterado, en 100 mililitros de muestra adulterada hay este porcentaje de ácido acético, que sería este resultado. ¿Sí? ¿Se entendió, verdad? Bueno, cualquier duda me puede mandar una consulta al foro de consultas, si es que hay algún problema. Bueno, nos vemos el próximo miércoles entonces con ustedes. Ya les mando la grabación, apenas pueda, dentro de un ratito, cuando me llegue se las reenvío. Hasta luego, chicos, gracias.